Bueno, entonces en nuestra aplicación ya del hospital, lo que vamos a hacer ahora es que a través de la vista del menú principal, que es esta la que hicimos ya, vamos a hacer de que el módulo de médicos levante la vista de médicos que hicimos en un archivo FXML. Y entonces lo que vamos a hacer es que a través de un método podamos ver la vista ya del lado de la aplicación. Entonces vamos a irnos a la parte primero del principal. Muy bien. Y entonces, como recordarán, hicimos un método acá, que es este, que lo que hace es precisamente levantarnos la parte del menú principal, ¿verdad? La vista del menú principal. Entonces, de acá trabaja a través del cambiar escena que tenemos en la parte de abajo, teniendo como parámetros el archivo FXML, el ancho y el alto de lo que es nuestro archivo del menú principal. Entonces, como ya lo pensamos para que funcione para todas las vistas, entonces lo que hacemos ahora es simplemente un método igual que el menú principal, pero que ahora ya no va a ser el controlador del menú principal, sino que tendrá que ser el controlador de la vista que nosotros querramos levantar. En este caso vamos a hacer nuestro controlador para la vista la vista de médicos. Entonces me voy a ir aquí a Projects, me voy a ir al proyecto que estoy trabajando, me voy a ir a la parte de controladores, al paquete de controladores, le voy a dar clic derecho. Nuevo Java Class, y entonces le vamos a poner como nombre médico controller. Es importante que, como es una clase, la primera letra de la primera palabra es mayúscula y la primera letra de la segunda palabra debe ser mayúscula porque es una clase. Entonces le voy a dar finalizar. Vamos a borrar todo aquello que no nos sirva. Y entonces quedamos ya solo con la parte del nombre de la clase y el paquete en el que está metida la clase. Entonces vamos a implementar la interfaz en la cual estamos trabajando. Entonces sería implements. Y estamos trabajando con la interfaz initializable. Entonces nos marca un error. El primer error es que esta clase no está agregada a nuestro paquete. Entonces vamos a importarla. Y como estamos implementando una interfaz, necesitamos los métodos abstractos para ella. Entonces implementamos los métodos abstractos. Y es importante que este throw que nos genera el initialize lo borremos. Muy bien. Muy bien, entonces para que esto lo pueda ver del lado del menú principal, tendría que decirle a la escena, en este caso la vista, en dónde va a ser seteado. En otros términos, es en dónde voy a colocar la escena para poderla ver.
Entonces recuérdense que todo pasa en un escenario principal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí en el principal, yo a este, por ejemplo, no le pongo el FXML, se me da de repente que menú principal, view, se lo pongo y se me va un teclazo extra. Voy a grabar, voy a correr. Esta es la escena, ¿sí? Esto que estoy viendo acá es la escena. Esto me tendría que dar un error. El error me tendría que decir que ese objeto no existe, que estoy tratando de ver algo que no existe, pero el escenario principal, que es el stage, que lo hicimos aquí arriba, este sí debería de funcionar. Lo malo es que yo a este escenario principal le estoy tratando de setear, le estoy tratando de meter una escena que en su momento ahorita no existe. Entonces lo que me va a mostrar como resultado es el escenario principal, pero sin la escena que quiero ver. Entonces, vamos a verlo. Ahí está. No existe. Y este es el error clásico que tenemos regularmente. Cuando no ponemos bien el nombre, cuando no ponemos bien la extensión del objeto, pero el programa resolvió que existe un stage, o sea, un escenario principal, pero yo quisiera ver la vista del menú principal. Ahí está el escenario, pero al final no puede mostrar la escena porque el método no puede resolver que existe físicamente ese archivo, ¿verdad? Ok. Entonces, recordemos que dentro del stage hicimos que el escenario va a adoptar el tamaño de la escena que va a mostrar en ese momento. Pero como no existe ahorita, le pone un tamaño por default, ¿verdad? Para él ese es el tamaño. Entonces, siempre que nos dé un error, este es el tamaño que va a adoptar. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora me doy cuenta del error, dice que recordemos que el input stream es el que me da, el que va a ir a buscar físicamente el archivo, ¿verdad? Pero como no existe ahorita, entonces ese archivo es nulo, no pudo mandar escena. Entonces voy a modificar otra vez acá, le voy a quitar la W que le puse, lo voy a guardar, voy a correrlo. Y deberíamos de poder ver sin ningún problema la parte del menú principal. Acá está. Y ya no tenemos ningún error. O sea, pudo resolver el hecho de ir a buscar el archivo, ver que sí coinciden los datos y poderlo implementar dentro del stage, ¿verdad? Dentro del escenario principal. Y el escenario principal, que era grandote, adoptó el tamaño de la vista que ahorita está viendo, ¿verdad? Que nos está mostrando. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que cuando le demos clic al módulo y le demos clic a la parte del médicos, vamos a ver ciertos aspectos acá. Uno, esto de acá lo va a mantener, o sea, la parte de la barra de título lo va a mantener. ¿Por qué? Porque eso está dentro del stage, dentro del escenario principal. Y entonces lo que va a hacer es que va a crecer en proporción de la vista que va a levantar. En este caso nuestra vista pues tiene un tamaño, la vista de médicos tiene un tamaño, ¿verdad? Eso lo vemos en la parte de layout. Entonces ese tamaño, entonces el escenario principal va a adoptar el tamaño de la vista que va a levantar. Y si en dado caso, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer después, que voy a hacer un objeto acá para poderle regresar al menú principal, ese escenario se va a ver que se va a ver pequeño, pero es porque va a adoptar nuevamente el tamaño de la vista que vamos a levantar. Bueno, entonces hagamos eso. Exactamente. Muy bien. Entonces, vámonos acá.
Ahorita ya tenemos implementada la estructura de la clase con la parte de la interfaz que estamos usando en toda la aplicación. Entonces me voy a ir al principal y voy a crear un método que realmente es lo mismo que está acá, ¿verdad? Solo que ahora pues no voy a usar el controlador del menú principal porque ese tiene su propia vista. Entonces solo voy a ponerlo de una manera que podamos ver todo. Y voy a cambiar esto acá. Muy bien, entonces pues tenemos exactamente lo mismo tendríamos que hacer. Y esto es lo que ganamos un poco en haber hecho la parte de aquí abajo, que este nos va a resolver cualquier problema con cualquier vista que tengamos. Bueno, entonces public void, le vamos a poner ventana médicos. Y en su momento pues podríamos tener errores, por eso es que usamos el try catch, para que nos devuelva la excepción del error que pueda encontrar. Y entonces vamos a hacer que una excepción acá, significa elemento, y en este caso necesitamos que esa lista de errores que nos pueden surgir, pues poderlas ver en la parte de la consola, en la parte del output. Bueno, entonces voy a generar un objeto a partir del controlador que ya creamos. Entonces, primero sería el nombre de la clase del controlador y se llama médico controller. Y después voy a generar un objeto a partir de esta clase. Entonces, le voy a poner médico controller. Y esto me da un error. El error es que estoy invocando una clase que no está en el mismo paquete. Entonces, voy a agregar el paquete a la clase en la que estoy trabajando. Entonces, si nos damos cuenta, aquí arriba ya apareció este de acá, que es el paquete donde está el controlador de médicos. Bueno, y esto va a recibir lo que teníamos abajo, que se llama cambiar escena. Y tiene 3 parámetros. El primer parámetro sería el nombre del archivo físico de la vista que acabamos de hacer. Ahora, si yo me sé el nombre, lo podría poner acá, junto con la extensión. Pero ahorita, lo mejor es no confundirnos, entonces voy a abrir la aplicación que estamos trabajando del lado de del NetBeans Project. Entonces por aquí estamos trabajando en esta aplicación, SRC, primer ORG, y en la parte de la vista, pues este es el que nosotros queremos levantar. Le voy a dar F2, voy a dar copiar, control C, vale clic en cualquier lado. Me voy a ir nuevamente a mi aplicación. Voy a pegar. Voy a poner punto y la extensión es fxml. Y ahí estamos, primera parte. Ese es el primer parámetro que está recibiendo lo que hicimos acá, que es una función. Muy bien, entonces ahora, coma. Y tengo que ponerle el ancho, ¿verdad? Entonces aquí está el width de mi anchor pane, que es 825. Entonces 825,
coma y el alto. Y el alto es 551. Pongo coma y aquí tenemos un problema. Si miramos el problema, dice incompatibility types, que no puede convertir el archivo que es este, cambiar escena, que me devuelve un tipo initializable, a este que recibe, que es un tipo controlador. Bueno, entonces este es de un tipo, este es de otro tipo. Entonces lo que hago es convertir este al mismo tipo que están recibiendo. Entonces es de tipo médico controller, y con eso ya tenemos el error solucionado. Ahora, lo que tengo que hacer ahora es decirle en dónde quiero ver la vista que va a levantar. Entonces se la vamos a setear al escenario principal, ¿sí? Entonces, médico controller punto, y aquí tengo un problema. Vamos a ver si ya lo hicimos. No lo hemos hecho. No aparece el set. No aparece el setearlo dentro de el escenario principal. ¿Por qué? Porque este de aquí no sabe quién es el escenario principal. ¿Sí? Entonces lo tenemos que decir. Entonces vamos a crear aquí el escenario principal, que viene del principal, de la clase principal, y se llama escenario principal. Muy bien, tengo un problema. Sería que esta clase no está en el mismo paquete, entonces le vamos a agregar el paquete. Y entonces ahora ya puedo implementar los getters and setters para el escenario principal. Y listo. Entonces, este es el que estoy tratando de invocar del lado del principal, pero como no existía, entonces hay un error ahí. Entonces, ¿qué hice ahorita? Creé aquí el principal que viene de esta clase, y entonces ya puedo poder obtener el escenario en el médico controller. Entonces me voy acá a la parte del principal, y entonces ahora sí puedo setearlo al escenario principal. Muy bien, ahí estamos. Voy a llevarme el nombre del método que acabo de hacer. Le voy a dar copy. Y voy a abrir el menú principal controller. Muy bien. Este ahorita solo conoce que hay un método del escenario principal. Entonces, vamos a agregar aquí el método que acabamos de hacer, que se llama ventana médicos. Y lo vamos a implementar. Entonces, le vamos a decir que el escenario principal punto ventana médicos. Eso es para que pueda levantar la ventana. ¿Por qué? Porque todo pasa la parte en el menú principal. Ok. Sigo llevándome el nombre del método. Le voy a dar copy nuevamente. Y entonces me voy a ir a la parte de la vista. Y entonces en la vista voy a seleccionar el menú ítem de médicos.
Y en la parte del code, de la parte del código, existe un onAction. Este onAction va a ejecutar el evento por default de este menú ítem. Todos los menú ítems son catalogados como botones, ¿verdad? Entonces, cuando yo le dé clic, ahorita pegué el método en el onAction, voy a darle enter, le voy a dar guardar. Y entonces la idea es que cuando le demos clic al de médicos, deberá levantar, con lo que acabamos de hacer de código, la ventana de médicos. ¿Sí? ¿Qué hace? Nada. Pero con la implementación que acabamos de hacer, más lo que hicimos desde un principio, que sería esto de acá abajo, entonces va a resolver que lo que yo quiero ver es la ventana de médico. Entonces vamos a probarlo. Bueno, entonces esto me va a dar un error. Ahorita que lo corra y ejecute el que quiero trasladarme del menú principal a la ventana de médicos, me va a dar un error. Yo espero que me dé el error. Vamos a ejecutarlo. Entonces un poquito de paciencia. ¿Listo? Aquí no hay error, porque aquí yo sé que todo está bien. Pero cuando pase aquí a la parte de médicos, me da un error. Aquí lo vamos a ver abajo. Ahí está el error. ¿Sí? Ahí está todo el error. Y entonces, de todas maneras resolvió, ¿verdad? Resolvió el que quiero ver la ventana. Ahí está la ventana. Pero tengo un problema. Recuérdense que la ventana, o sea la vista, trabaja con un controlador. Y a esta ventana no le hemos dicho quién es el subcontrolador. Entonces el problema es ese casualmente. Que aunque no, pues no sabe quién es el controlador, no hay métodos, no hay nada de código que necesite el controlador, entonces resuelve que lo que quiero ver es la ventana. Entonces la levanta, ¿verdad? Pero vamos a quitarle ese error. Entonces voy a cerrar la ventana y vamos a ponerle a la parte de nuestra vista su controlador. Entonces, solo para hacer una retroalimentación de cómo colocarlo, me voy a ir aquí a la parte del controller y aquí debo de poner la clase del controlador. Lo único es que la clase del controlador está metida en un paquete. Entonces, yo debo, la ruta sería, me voy a médico controller, el nombre del paquete, copy, me voy a la vista, pego lo que llevo en el portapapeles, pongo punto y entonces copio el nombre de la clase. Copy. Pego. Enter. Guardo. Y ahorita entonces debería de ya no darnos el mismo error, porque ya resolvimos la parte de quién es el controlador de la vista. Y entonces vamos a ver que eso sea cierto. Ahí estamos. Ya abrió la ventana del menú principal. Y el error nos lo daba ahorita en la parte de médicos. Ahí está, no hay error. Resolvimos bien el problema. Ahora, yo tengo un problema acá. Ahora, aquí tenemos un problema.
Si yo quisiera, por ejemplo, regresar al menú principal, tendría que cerrarlo y volverlo a correr. ¿Verdad? Porque no hay algo que nos devuelva a la parte del menú principal. Entonces vamos a resolver ese problema. Voy a agregar a mi vista una imagen. Entonces me voy a ir aquí a la parte del Controls y voy a agregar un Image View. Y voy a cambiar la propiedad del image para decirle qué imagen es la que quiero que muestre. Pero esa imagen debería estar en nuestro paquete de images dentro de nuestra aplicación. Entonces voy a ir a buscar una imagen que ya tengo ahí. Entonces la aplicación que estamos trabajando es esta. Entonces src, org, primer nombre, primer apellido. Y estamos en images. Y voy a abrir esta imagen. Pues ahí estamos, ya la resolvió. Muy bien. Listo. Entonces la idea es que cuando le dé clic a esta imagen, regrese a la parte del menú principal. Entonces, ahora el problema aquí es que si nos damos cuenta en la parte del code, en la parte del código, ya no existe un onAction, ¿verdad? Porque el onAction lo que ve es el evento por default del objeto. Entonces mi pregunta al final sería, ¿cuál es el evento por default de la imagen? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando ven una imagen? Pues verla, ¿verdad? O sea, no podemos hacer mayor cosa que verla o cerrarla para dejarla de ver. Entonces al final yo necesito de las propiedades que tiene el Image View acá, algún evento, perdón, de los eventos que tiene acá, algún evento que me resuelva lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces me hice, viendo todos los eventos que están acá, yo encontré uno que es el onMouseClicked. Aquí está, MouseClicked. Este significa que cuando le dé clic a la imagen. Entonces cuando le dé clic a la imagen, voy a resolver que regrese al menú principal a través de un método que uno ya tenemos, porque ese método ya existe y se llama menú principal. Lo único es que este método de este lado no lo conoce. Entonces hay que decirle que pues está allá del lado del principal. Entonces vamos a hacerlo. Me voy a ir nuevamente a la parte de NetBeans. Me voy a ir aquí al médico controller y aquí le vamos a agregar la parte del menú principal. Entonces vamos a agregar aquí public void menú principal escenario principal punto menú principal. Y eso es todo. Le voy a dar copy aquí a menú principal, al método que acabamos de implementar. Este de acá es esto de acá, es esto mismo, ¿sí? Él ya sabe qué vista es. Entonces aquí solo lo implemento. Muy bien, entonces me voy a dar el nombre y me voy a ir a la parte de la vista de Médico View y ahí voy a pegar el método, el nombre del método que acabo de hacer. Voy a darle enter, voy a darle guardar y vamos a probar si eso es cierto. Si hubiera algún error con algún método, aquí me lo debe mostrar y vamos a hacer la prueba. Voy a abrir ahora la parte de módulos médicos. Ahí estamos. Igual le clic ahora a la imagen. Listo.
Ya regresamos. Ahora, lo que quiero que vean ustedes es lo siguiente. Esta esquina superior izquierda, tal vez quédensele viendo y vean que no cambia. O sea, crece hacia abajo, hacia la derecha, pero sigue manteniendo la misma posición. ¿Por qué? Porque ahí empieza el escenario principal. Entonces ese se adapta según la vista que nosotros estemos tratando de levantar. Entonces si yo regreso acá, ven acá, este no va a cambiar. Sigue teniendo la misma posición. Bueno, eso es todo entonces con la parte de cómo levantar la vista, cómo cambiar la parte de entrevistas. Y lo importante aquí es que este método que hicimos acá, que es el mismo que hicimos para menú principal, aquí vamos a tener todos los métodos de todas las vistas que nosotros querramos levantar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estamos.